Buenos días. ¿Cómo van? ¿Bien? Bueno, hoy les voy a hablar de arqueología. Existe la geometría sagrada. Esto es parte de la geometría sagrada. Investigan a Drúmbalo Melquisedec, el mejor. Bueno, y la maestra Mariana, saludos. Te va a colaborar en tu 8º libro. Entonces, ¿qué sucedió en la geometría sagrada? Existía la gran esencia, el gran ser. En la nada y el todo no existía. Todo era él. Y él quiso dividirse. Entonces, él tomó un aspecto de él, del gran ser, y lo multiplicó como una chispa. Listo. Esa chispa crea un ojo. Son 2 círculos. La geometría sagrada es diferentísima. Monserrate. Ahora que les digo al final. Entonces, quedó con su creación, él y su creación. Continúa y se multiplica nuevamente. Ya la unión de los dos se crea una nueva energía. Eso es el gran Padre, Hijo y Espíritu. Ya. Pero la gran fuente es lo primero. ¿Listo? Sigue la arqueología, se sigue multiplicando. Y se sigue multiplicando, sigue multiplicando. Y empiezan a crearse los átomos, las partículas subatómicas. Luego se van uniendo partículas subatómicas y continúa con las partículas subatómicas y continúa con la ¿qué? Es de bacano. Se van uniendo, entonces van creando neutrinos, neutrones, protones, el bosón de Higgs, que es el que está en Europa. No, la partícula que se halló de la colisión de 2 partículas subatómicas. Entonces eso lo llaman el botón de Higgs. Ese botón de Higgs dicen que es la partícula de Dios. No, esa no es la partícula de Dios. La partícula de Dios es más, porque existe el infinito. O sea, el infinito. ¿Listo? Ahí se fue creando los átomos, de ahí se fueron creando más partículas, hasta que se crearon. El primer ser que se creó fue una piedra. Fue creciendo, se fueron uniendo más partículas, la partícula quedó contenta con su creación, ya el hijo creador le ayudó. Viene, vuelve. Viene, vuelve la creación. Y listo. Entonces, vuelve la creación y se multiplica. El primer ser creado como tal fue una piedra. De ahí los planetas evolucionan, se vuelven soles centrales, hasta la isla Paraíso. Y de ahí es volver a la gran fuente. Y es volver a empezar, volver a aprender de todo. ¿Listo? La maestra Mariana habla que aquí los muiscas vienen de un continente que se llamaba el continente de Mu, o los jardines de Mu. ¿Listo? Esa vaina es ese continente quedaba en el Océano Pacífico, al lado de Chile, Colombia. Ahí queda ese continente. En la creación de aquí, de este planeta, se creó la Tierra. Bueno, eso fue por un golpe que hubo es más largo, después les hablo de astronomía. Entonces se unió la Tierra y se creó la Tierra. Entonces de ahí, esto era un planeta acuoso. Empezaron a salir, el agua se fue evaporando y fue quedando parte de la Tierra. Ahí se creó el primer continente que se llamaba Pangea. Pangea era todos los continentes unidos. Listo. Por los sismos, por
movimientos telúricos. Bueno, es igual, similar. Bueno, similar. Por eso, los continentes se fueron separando. Entonces se fueron rompiendo y ustedes ven y que nosotros enganchamos bien, o sea, si unimos todo queda enganchado en un solo, esa era la Lemuria. Bueno, entonces de ahí se creó América, Asia, el continente de Lemuria y otra isla, eran 10 islas, las 10 islas eran Atlántida, la Atlántida, ¿listo? ¿Tan chévere la tripa? Entonces, la Atlántida. La Atlántida. Bueno, entonces resulta que en Lemuria vinieron otros seres creadores que se llaman los Kin. Maestra Mariana, me guías si me equivoco. Y trajeron el idioma universal. El idioma universal, el Muisca, la lengua Muiscún, porque eran de Mu. ¿Sí? Ese idioma es decodificado. O sea, un solo jeroglífico dice muchas cosas. ¿Entiendes? Entonces dice la maestra que eran creo que los números. Eso lo hizo. Yo colaboré en las imágenes, en las imágenes del séptimo libro. En la portada están lo original de ahí. ¿Listo? Y entonces, hay más allí. Bueno, entonces vamos en qué. Entonces llegamos. Entonces los creadores manipularon los lemures y los más inteligentes, que eran dos, creo que Sonta 1 y Sonta 2, fueron manipulados genéticamente. Por eso hablan de la evolución y hablan de la evolución y hablan de a ver si puede sentar uno allí. Se habla de la evolución y se habla de la creación del Gran Padre. A la vez son las dos, o sea, todo está unido. Entonces, fueron manipulados estos miquitos y ahí se creó al humano. ¿Listo? La gente habla de Adán y Eva, pero resulta que Adán y Eva, dice la maestra que es la octava creación. O sea, la cuarta era, fueron creados, pero son los manipuladores. Bueno, después les hablo de toda la manipulación de los Anunnaki. ¿Listo? Y entonces nos crearon de los simios, los más inteligentes, y se fueron volviendo humanos, modificaron genéticamente, nos crearon perfectos, hubo muchas razas que vivieron acá. Tenemos toda la genética del planeta. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos 144.000 genes, nos dicen que tenemos 30.000, ellos son mentirosos. Tenemos 144.000 genes, de los cuales 110.000 genes están dormidos. Ese es el gran error. O sea, entonces, ¿qué es la evolución? Despertar esos genes. De eso se trata este cuento. Entonces, vinieron manipuladores, como vieron que la raza era perfecta, quisieron manipularlos. Entonces, al manipularlos, nos ¿qué? Al manipularnos, nos dañaron nuestra genética. Ellos son los que han dañado nuestra genética. Entonces, ahí es donde vino el maestro, ahí fue donde vino Jesús. Y él enseñó cómo volver a retomar nuestra chispa divina que está dentro, como Dios está en todo y todo, si es todo, tenemos una chispa de él. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el cuento. Es lo que estamos en la evolución. Los muiscas, se hundió el continente de Mu, y ellos se salieron por lo mismo, por los sismos y por los volcanes. Entonces se hundió el continente y ellos
Se multiplicaron los simicitos. Entonces ahí quedaron los humanos y ya, se multiplicaron, se creó una raza, la raza original del planeta, perfecta. Los Kin bajaron y guiaron a los humanos. Bueno, son mismos extraterrestres, es el mismo Bochica, Quetzalcóatl, el mismo Hermes Trismegisto, el mismo, bueno, todos ellos. Ese continente se iba a hundir, se hundió. Yo tengo 3 videos antes en el canal de OVNIs y Fenómenos Paranormales. Ahí están los 3 videos que comento más la historia. ¿Listo? Entonces, bueno, ya voy a acabar. Entonces se hundió el continente y ellos se fueron hacia América, hacia arriba, hacia Norteamérica, que son los indígenas. Lo que llaman indígenas realmente somos la raza original, los inteligentes, por eso ellos crearon pirámides. Otros salieron a Centroamérica, México, donde están las pirámides. Otros salieron por Perú. En Colombia hay pirámides. Vayan a Popayán, creo que es que está una. Porque ellos eran muy inteligentes. Entonces se hundió el continente y se fueron corriendo hacia los continentes. Entonces aquí en Colombia se vinieron los muiscas. Esa es la lengua de los muiscas, la muiscubún, la lengua báculo. ¿Listo? Otros salieron hacia China, el chi. ¿Sí? Hoy estaba hablando con un señor que me va a dar una cátedra impresionante, unos cursos de Tai Chou Chuan, creo, Tai Chou Chuan. Y entonces, bueno, vamos en... Listo. La historia de Malaca. Entonces, de ahí pasaron, vinieron aquí a Colombia, sí, se sentaron aquí en Colombia. Y es Monserrate era uno de los centros de los chiquis. Entonces, ellos crearon unos maestros, eran los chiquis. Aquí, en Monserrate, es el centro de los chiquis. ¿Me va a entender? Ese es el cuento. Entonces, aquí subían y se hacían las oraciones, se hacía todo lo de querer a la naturaleza, meditación. Y era aquí en Monserrate. Con el tiempo, bueno, la muerte de Jesús, y vinieron y hicieron todo este cuento, y hasta chévere, pero es una conmemoración de esos mismos directores de nosotros. ¿Listo? Les voy a contar un puntico. Aquí, ¿sabe cómo subían? No a pie. Habían está en el 7º libro, habían unas aves, parecía hablaban como a unos gárgolas, y eran entrenadas, parecían unos dragones, y ellos subían a las personas. Eso está en el libro 7º de la maestra Mariana. ¿Listo? Ella me dio ese libro porque le colaboré. Ahorita viene el libro 8º y le voy a colaborar con las imágenes, portada. Y también pues toca estudiar la lengua muiscabún. Entonces ahí voy. Entonces me falta estudiar el resto de eras, que son 8 eras. Son más eras. Toca cada una, imagínense. ¿Saben qué me falta estudio? Entonces pues estoy ahí. Bendiciones. La Universidad de la Vida. No le hagan lo que le hicieron al maestro. No lo hagan. A veces a mí me maltratan. A veces me maltratan porque yo estudio, porque salgo, porque molesto, porque río, porque lloro, porque canto. Déjeme tranquilo. Yo no le hago daño a nadie. Y quieren hacerme como le hicieron al maestro. No. Yo soy Wilson Bello, yo no soy ningún Jesús, yo no soy nada, yo simplemente hice el libro y me sé la vida del hombre. Entonces vengo aquí supuestamente mi hija esa vaca. No sé. Nos vemos. Sigue la historia. Chao. La Universidad de la Vida. Esto es el mundo real.